Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro tiempo de meditación de la palabra de Dios. Hoy día, domingo 10 de mayo, Día de la Mamá. Nuevamente quiero reiterarles, si alguna hermana no estaba en la transmisión de la mañana, feliz Día de la Madre, hermana, hermanas, que el Señor las bendiga mucho. Eh, Sabemos algunos que nuestra mamita ya ha partido, pero tenemos preciosos recuerdos de ese ser tan maravilloso que es la Madre, que Dios nos regaló su compañía, su presencia. Bueno, otros tienen todavía el gozo de estar con ellas ahora, contar con su presencia, con su compañía, y disfruten de la compañía de sus mamás, denles todo el cariño, ¿no? Ahora que es posible hacerlo, y pues quieran mucho a sus mamás. Y que este día sea un día bonito, de repente no para estar juntos físicamente con la mamá, pero por teléfono, ahora viéndose de repente ahí con el WhatsApp o algún otro aplicativo, poder verse las caras, conversar, reírse un poco, hacerse cariño, mandarse besitos. Es un día muy especial. Vamos a empezar ahora este tiempo con la palabra de Dios y como siempre lo hacemos, vamos a orar. Me acompañan por favor hermanos en este tiempo de oración. Oremos. Nuestro Dios amado, estamos agradecidos Señor en este día por tu cuidado, tu protección, tu provisión, tu compañía, Señor. Gracias porque en la mañana como hemos podido meditar en tu palabra y ahora también, Señor, eh, queremos hacer lo mismo. Abrir tu palabra, Señor, leerla, meditar también en ella y tomar, Señor, enseñanzas que sabemos que tú tienes en ella para nuestras vidas. Padre, queremos pedir, Señor, que seas tú tocando el corazón de cada uno de nosotros. Y Señor, tenemos nosotros el deseo de guardar tu palabra porque es valiosa para nosotros, es importante. Señor, dejamos este tiempo en tu dirección y te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a esta mañana a continuar. Estuvimos las dos últimas semanas viendo un pasaje de Marcos en el capítulo 5 y el primero que vimos fue eh, esa historia del endemoniado Gadareno, la historia muy eh, impresionante realmente, ¿no? Un hombre sumido en tremenda necesidad espiritual, poseído de una cantidad enorme de demonios. Y el Señor, con su misericordia, fue hasta Gadara para ayudarle. Fue ahí para liberarle a este hombre de la posesión demoníaca. Y cuando él quería acompañarle al Señor, ya en su cabal juicio, vestido, el Señor le dijo que ¿no? Que no podía ir con él, que vaya a los suyos y cuente cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él. Y él comenzó a irse a publicar por una región que tenía 10 ciudades, Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y somos llamados nosotros, creo, también a hacer lo mismo por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿No? Publicar, proclamar que hay un Dios grande que nos dio la libertad espiritual que todo hombre necesita. Luego hemos visto la historia, eh, una historia de dos milagros, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, y vimos la historia que está intermedia aquí en este relato, la historia de la mujer que padecía de flujo de sangre y tenía la convicción de que tan solo tocando el manto del Señor ella iba a ser sana. Y eso sucedió realmente, ¿no? El Señor la sanó a ella con el poder que Él tiene y encontramos ahí pues eh, en estos relatos la ilustración, la enseñanza clara acerca de la deidad de Jesús. Él es el Dios Todopoderoso, tiene poder sobre los espíritus, sobre los demonios, pero también tiene poder sobre la enfermedad. Y no solamente sobre la enfermedad, Él tiene poder también para salvar,
porque esta mujer que padecía flujo de sangre, el Señor le dijo al final, hija, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Queda libre de tu azote, de su enfermedad. Entonces, no solamente ella recibió la sanidad en su cuerpo, una sanidad completa, total, instantánea, sino también ella por su fe también recibió la vida eterna, porque veíamos esa última, el último versículo, que era exactamente igual a lo que le dice el Señor a esa mujer que derramó el perfume en el Señor, ¿no? También ella recibió la salvación del Señor. Sus pecados fueron perdonados. Entonces, vamos a ver ahora la tercera historia, la historia de la hija de Jairo. Y vamos a leer en Marcos capítulo 5, del verso 21 hasta el 24, y luego avanzamos toda la historia de la mujer y leemos del 35 al 43. 5, 21 al 24 lo voy a leer. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Y ahora sí nos vamos hasta el versículo 35 para leer hasta el final de este capítulo. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces, tenemos esta historia que es realmente inmovedora, conmovedora, impresionante, la historia de este Jairo, en esta porción encontramos pues este doble milagro y la manifestación de que Jesús es realmente Dios, el Dios todopoderoso. Él es el Dios hombre también. Vemos en este relato que él tiene autoridad sobre la muerte. Al mismo tiempo vemos que él es sumamente compasivo con los pecadores y los restaura también, como vemos en este relato, mediante su poder sobrenatural. Lo que vemos desplegado en estos relatos, en el relato también del endemoniado Gadareno, es el despliegue del poder sobrenatural de Dios para sanar, para echar fuera demonios, para salvar también. Ahora, esta historia la encontramos en los 3 evangelios sinópticos. En Mateo, capítulo 9, si usted quiere puede marcar ahí, porque lo que vamos a hacer ahora es estar saltando y viendo algunos versículos en Mateo, en Marcos y en Lucas también, porque se complementan y también enriquecen la historia y nos ayudan a un mayor entendimiento de qué es lo que sucedió, qué es lo que hizo el Señor, qué es lo que pasaba con estas personas, ¿no? Entonces, en Mateo 9, del 18 al 26, encontramos este relato. En Lucas, capítulo 8, del 40 hasta el 56, también ahí
está pues en medio el relato de la mujer que tocó el manto del Señor. Pero en Mateo encontramos algo muy singular. Mateo hace un resumen, pero maestro, de toda esta historia, ¿no? Te puede ver, tanto Marcos como Lucas, el relato es un poco largo, hay más detalles, pero Mateo es bastante conciso en el relato. Hay algunos detalles que encontramos en los otros evangelios, pero que no están aquí en el relato de, de Mateo. Entonces, en Marcos encontramos, por ejemplo, en 5:22, el nombre del principal de la sinagoga, que era Jairo. También vemos en este versículo que él era uno de los responsables de la sinagoga, de repente el principal de los responsables, ¿no? 5:22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, o sea que habían varias personas responsables, encargados de la sinagoga a la que hace referencia este relato de la palabra de Dios, ¿no? Y encontramos ahí en el relato que este hombre, vamos a ir ahí a Mateo, como lo dije, Mateo capítulo 9, verso 18. Mateo llega y él hace un pedido al Señor, el verso 18, dice la escritura que se postró ante él, se postró a los pies del Señor. Este hombre importante, principal de la sinagoga, eh, dicen que la expresión usada aquí es que él se postraba y hacía reverencia en repetidas veces, ¿no? Se postraba y hacía referencia delante del Señor. Ahora, Lucas va a añadir un poco más al relato. Lucas va a decir que la niña era como de unos 12 años. Y además, él va a decir que era hija única. O sea, este matrimonio, Jairo y su esposa, tenían una sola hija, que era como de 12 años, y dice la escritura en Marcos que estaba agonizando. Hay un relato que hemos leído de Marcos, eh, verso 23, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Lucas dice que estaba muriendo. Esa es la condición en que estaba esta niña de 12 años, y por eso va su padre y eh, se postra. Él y su esposa, imagínense ustedes, única hija, ya 12 añitos, agonizando, estaban pasando por un tremendo sufrimiento, como sería en cualquiera de nuestras familias, ¿no? Que una de nuestras hijas o de nuestros hijos esté muy enfermo ya en esos momentos en que fácilmente la gente puede reconocer, está muriendo, está agonizando. Yo me acuerdo hace años, el año 2000, mi papá eh, falleció, pero antes él no podía calentarse, tenía mucho frío, se puso mal y trajimos al médico de inmediato. Y él estaba en su cama, estaba helado, y el médico nos dijo, está agonizando, está muriendo. Y es algo que produce mucho dolor. Y es algo que uno no puede hacer nada. Los médicos no pueden hacer nada. Está muriendo. Y podemos imaginar cómo estaba esta pareja, sufriendo mucho. Y lo que este hombre hace es ir corriendo. Él seguramente escuchó que estaba el Señor por ahí cerca y él se fue corriendo a buscar al Señor. Se postró delante de él, ¿no? Le hacía pues reverencias al Señor, diciéndole en Mateo, encontramos que el relato, ¿no? Dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces encontramos como que los relatos son un poquito diferentes, ¿no?
Mateo 9:18, mi hija acaba de morir. Ahora, la explicación que encontramos aquí en las Escrituras es que cuando Jairo salió de su casa, su hija todavía vivía. Estaba agonizando, estaba muriendo, pero vivía todavía. Y él se fue a buscar al maestro, corriendo, dándose prisa porque decía, si consigo que él venga, él la puede sanar. Porque el Señor tenía una gran fama ya. Él sanaba a muchos enfermos que tenían males incurables. Él los había sanado y esto se escuchaba por todas partes. Y él tenía esa esperanza. Pero si sumamos los relatos, mientras él iba a buscar al Señor, su hija murió. Entonces, aquí vemos entonces este relato. Ahora, en el verso 18, donde leemos que él le dice, mi hija acaba de morir, te puede confrontarlo con otro de los relatos, ahí en Lucas, donde le dicen, ¿no? Lucas es el consigna, tu hija ya ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, mira, ya murió, ya no hay nada que hacer, ¿no? Si murió una persona, no hay nada que hacer, ya falleció. Pero aquí en este verso de Mateo 9:18 vemos que él dice, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Una mano tuya, Señor, es suficiente. Ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿No? Entonces vemos esa petición de este hombre. Sabiendo que ella está muerta, él no hace caso de los otros que dicen, ya déjalo, ya. Dice, Señor, o sea, la fe de este hombre, ¿no? La convicción en su corazón, Señor, mi hija ya ha muerto, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Una petición ante una situación terrible pero urgente a la vez. Él había ido corriendo seguramente, pero esta petición nos va a enfatizar algo muy importante, la autoridad y el poder del Señor. Y este hombre creía en ello. Creía que el Señor tenía autoridad, poder sobre la muerte. Porque él, sabiendo que su hija ha muerto, no desiste, no dice, Señor, gracias, te estaba molestando, pero yo sé que ya no hay nada que hacer. Encontramos ahí palabras de mucha fe. Ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Hay un escritor cristiano y quiero leer una cita de él, era una situación tal que requería levantar a alguien de los muertos. Era una situación tal que requería levantar a alguien de los muertos. Esa es la verdad. La situación era que la persona ya estaba muerta. ¿Y qué hacía falta? ¿Qué? Creo que a nadie hemos leído en la Escritura, aparte de este hombre que diga, está muerto, pero ven, ¿no? Cuando el Señor resucita a Lázaro, su hermana dice, si hubiese venido antes, no habría muerto. Pero ahora que ella ha muerto, ya no hay nada que hacer. Y el Señor le dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé, cuando sea la resurrección de todos los muertos. Pero no antes, ya no hay nada que hacer. Pero aquí, este hombre, el león Morri dice, era una situación tal que requería levantar a alguien de los muertos y Mateo lo deja claro desde el principio. Ahora no es que haya una contradicción entre Mateo y lo que dicen Marcos y Lucas, sino Mateo está poniendo el resumen de la historia y el resumen es, una persona está muerta y requería de la resurrección. Eso es lo que él dice. Esa niña ya estaba muerta y esto requería que el Señor la levante de los muertos. Y esa es la esencia de la historia. Una niña que murió, pero el Señor, con la autoridad y el poder que tiene, la levantó de los muertos. Jairo buscó a Jesús y aun cuando él sabía que su hija ya había muerto, fue con Jesús a su casa. Él sabía que su hija estaba muerta, pero fue con el Señor a su casa. ¿Qué pretendía? ¿Qué esperaba? Ahora, Jesús sabía esto. Jesús estaba al tanto de que la niña estaba muerta, por supuesto. Él es Dios, Él lo sabe todo. Pero también
sabía que Jairo aún así le estaba pidiendo que vaya con él. Muy interesante esta historia, ¿no? El Señor sabía que estaba muerto, sabía que Jairo lo sabía, pero aún así Jairo le pidió ir y poner su mano sobre su hija. Ahora, eh, el verso 22 de Marcos 5, que hemos leído, dice, eh, Marcos 5, 22 dice, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el verso 24 dice, fue pues con él, fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y ahí hace un paréntesis Marcos en el relato, ¿no? Pero Marcos dice, fue pues con él. Él escuchó la petición de este hombre urgente, apremiante, desesperada, y el Señor de inmediato fue pues con él. Mateo 9:19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. El Señor eh, sensible, atento ante la necesidad de este hombre, ante su desesperación, con la premura del caso se levantó, dice la Escritura, y se fue con él. Ahora, algo interesante que podemos observar también en este relato, en el 18, el verso 18 aquí de Mateo, que se postró ante él, le hizo reverencia delante del Señor y le rogaba mucho, dice la Escritura. Ahora el Señor no rehusó la reverencia de Jairo. ¿Por qué? Porque Él es digno de reverencia, Él es digno de adoración, porque Él es Dios. Este es algo que nos habla de que Él verdaderamente es Dios, que debe ser adorado y reverenciado. Cuando Juan, al final del libro Apocalipsis, en 19:10, dice que Él se postra delante de un ángel y comienza a adorarle. ¿Y qué le dice el ángel? Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, porque solamente Dios es digno de adoración. Pero Jesús permite la reverencia de este hombre, que Él se postre delante de Él. Y esto es algo que nos da esta enseñanza de que Él es Dios, definitivamente. Además de el poder que Él tiene sobre lo que ya hemos mencionado, ¿no? Los espíritus demoníacos, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte. Él merece la adoración porque Él verdaderamente es Dios, ¿no? Entonces, ante la situación desesperada, ante la petición urgente de Jairo, el Señor pues se levantó, dice este verso 19, y se fue con él, con sus discípulos. Ahora, el Señor manifiesta aquí que Él es sumamente compasivo. Y la Escritura habla de Dios. Él es misericordioso, ¿no? Él se identifica con el dolor, se identifica con la necesidad, se identifica con la angustia de Jairo. Y se levanta y va de inmediato con él. No pregunta nada, ¿no? No pregunta nada. Se fue con él. Y en ese momento que él se levanta, se interrumpió el relato. Y tenemos esa historia que vimos la semana pasada, ¿no? De la mujer que tenía flujo de sangre y que fue sanada por tocar el manto del Señor y fue salvada también por su fe en el Señor. Eh, Ahora, viendo esto que había pasado, estaba Jairo ahí junto al Señor. Eh, la fe de Jairo realmente con todo esto debía haber sido fortalecida, ¿no? Debió haber sido fortalecida. Jairo tenía que haber pensado, si el Señor ha podido sanar a esta mujer, 12 años, ¿no? Sufriendo del flujo de sangre, y ha tocado solamente el manto, y de inmediato ha sido sana. Él también puede sanar a mi hija, o Él puede
levantar a mi hija, ¿no? Este relato debió haber fortalecido, ¿no? Al ver ese milagro, debió haber fortalecido la fe de este hombre. Vamos a ver el verso 23 de Mateo capítulo 9. Dice, y vamos a ver un poquito antes del relato, el 22, perdón, pero Jesús, verso 23, al entrar Jesús en la casa, este relato teníamos la muerte previa del principio, muy bien, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, entonces llegan a la casa de Jairo, y en la casa ya hay el velorio, ya ha empezado. Y hay gente ahí que está tocando flauta, dice la escritura, haciendo alboroto, quizás rompiendo vestiduras, llorando, gritando, dando voces de un profundo dolor. Eso es lo que el Señor y este grupo que viene, el papá, de repente la mamá que ha salido a dar el encuentro, la esposa de Jairo, y los discípulos ven este espectáculo, ¿no? Ese alboroto, como dice este verso 23. Y eso era la práctica común ahí en Palestina. Aún el Imperio Romano había reglamentado, ¿no? Esto era un negocio, había gente profesional dedicada pues a trabajar, dar servicio a los dolientes de un difunto para ir a llorar, a gritar, a tocar flautas, y hacían un tremendo alboroto, un escándalo de un dolor terrible. Seguramente que esto era real en la familia, pero era la costumbre ahí. Y los romanos habían reglamentado hasta el número de flautistas, no más de 10, para que no sea un escándalo mayúsculo. Entonces, eh, en esa circunstancia de que el Señor está yendo a la casa de Jairo, el Señor va a pronunciar 3 frases que son muy interesantes, que están en los, vamos a ir a Lucas primero, 8:50, Lucas 8:50. En el versículo anterior, el 49, han llegado, dice, estaban hablando aún cuando vino uno de casa el principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. No temas, cree solamente y será salva. Entonces, esto que vemos aquí es lo que le dice el Señor a Jairo después de la noticia de la muerte de su hija y antes de llegar a la casa, ¿no? Y en ese lapso que están ellos, acaba de ser sanada la mujer, ¿no? Y él se entera que su hija ha muerto y antes de llegar a casa el Señor le dice, no temas, cree solamente y serás salva. En Lucas 8:52 vemos otra frase que dice el Señor, ahí en Lucas nuevamente, 8:52, dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, ¿no? Una segunda frase que dice el Señor también, ¿no? Antes de entrar a la casa, viendo a todos los que lloraban y hacían alboroto, vemos que el Señor dice esto. Ahora, ¿qué es lo que produce la primera frase en Jairo? Ánimo, fe, creer en el Señor. Probablemente sí. Probablemente su fe fue fortalecida, reafirmada. ¿Qué es lo que produce esta segunda frase que el Señor dice? Brujo, burla, ¿no? Escarnio. Ellos se burlaban de él, ¿no? Estos que estaban ahí haciendo alboroto. De tal manera que el Señor se va a indignar por esa reacción de estos hombres
que en un momento están chillando, tocando flauta, gritando, desesperados de dolor, y ahora se están burlando y haciendo escarnio, porque el Señor ha dicho que ella no está muerta, sino que duerme solamente. Y vemos, miren en Marcos 5, 40. Marcos 5, 40 dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. La reacción del Señor, indignado ante la actitud de estas personas, dice que los echó fuera a todos, los sacó ahí de la casa. El Señor tenía autoridad, tenía carácter, ¿no? Y votó a todos esos que hacían escándalo dentro de la casa, estaban burlándose, este está loco, y nosotros sabemos cuando una persona está muerta. Ahora, seguramente que si había pasado buen tiempo que esa niña estaba muerta, y los que veían, usted si alguna vez ha visto una persona muerta, pues es indudable, ¿no? Que el aspecto que tiene está muerta. Y eso es lo que ellos veían. Y una tercera frase que encontramos está ahí a continuación, en Marcos 5:41. Leemos ahí. Entró donde estaba la niña, dice el verso 40, luego que el Señor los echó, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, niña, a ti te digo, levántate. ¿No? Con mucha delicadeza, con amabilidad, pero con un énfasis, ¿no? El Señor le da la orden a la niña, ¿no? Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Como cuando el Señor habló con Lázaro, ¿no? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió como amarrado ahí, ¿no? Con la sábana que le habían puesto, como había sido preparado para el sepulcro. Y aquí vemos que el Señor también da esa orden enfática, directa a la niña. Niña, levántate. ¿Qué podemos encontrar en este pasaje tan maravilloso de la palabra de Dios? Pues varios puntos importantes. En primer lugar, encontramos que Jesús es verdaderamente Dios. Él es verdaderamente Dios. Nadie puede hacer eso. Nadie. Levantar a una persona de entre los muertos. Nadie puede hacerlo. Echar fuera a esos demonios, esa legión de demonios. O solamente con que su manto haya sido tocado, sanar a esa mujer de su flujo de sangre. Todos esos son hechos sobrenaturales. Nada de eso es natural. Son hechos sobrenaturales. Entonces, todo este relato nos habla de que Jesús es verdaderamente Dios, pero también Él es perfecto en su humanidad. Él es Dios, pero Él es perfecto también en su humanidad. Él es un hombre compasivo, sensible al dolor, ¿no? Solidario con el dolor, preocupado por el dolor, la necesidad y el sufrimiento de los demás. Y saben, hermanos, ese es un rasgo que se debe ver en la vida de nosotros. Esa compasión, esa sensibilidad que el Señor manifestó, no solamente en esta oportunidad, en muchas oportunidades. Él veía en una ocasión, leemos esto ahí en los evangelios, vio a la gente que estaban como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor sufría viendo eso. Entonces, esta, este, esa característica que vemos en Él, en su perfecta humanidad, su compasión, su sensibilidad, hermanos, es algo que el mundo, la gente debe ver en nosotros. Es lo que nosotros debemos mostrar. En la mañana leíamos ahí en 1 Juan capítulo 2, verso 6, ¿no? El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, nuestra manera de vivir debe ser como vivió nuestro Señor aquí en la tierra. Él vivió, es cierto, predicó el Evangelio y todo, pero nos dejó también un modelo de vida. Y cuando leemos este relato y otros muchos que hay en estos evangelios, en los 4 evangelios, pues nosotros tenemos un modelo de vida, hermanos. Ahora, esto se produce
no solamente por imitación, sino porque estamos unidos con Cristo. El creyente está unido con Cristo. Usted y yo estamos unidos con el Señor. Y si nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en plena comunión con Dios, desechando el pecado, teniendo victoria con el pecado, buscando su palabra, buscando leer en oración cada día, por unión, hermanos, con Él. Es que se va a manifestar eso en nuestras vidas. No va a ocurrir eso cuando somos descuidados de repente en nuestra disciplina cristiana, en buscar al Señor cada día también. En segundo lugar, encontramos que Jesús es Señor sobre la muerte. Él es Señor sobre la muerte. En Mateo 9:26, al final de este relato, leemos, y se difundió la fama, eh, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La fama del Señor, lo que Él había hecho, se difundió por toda aquella tierra. Imagínense ustedes lo que estos endechadores profesionales que estaban acostumbrados y conocían cómo es una persona muerta y que estaban gritando y todo, y que el Señor los echó cuando ellos comenzaron a burlarse. ¿Qué no vas a decir que está durmiendo? Nosotros sabemos cuando una persona duerme y cuando una persona está muerta. Imagínense lo que han dicho, han pensado cuando vieron a la niña salir, caminar, comer, porque le dieron de comer. Era una niña de 12 años, reafirma Lucas. Entonces, la fama de esto, este hecho del Señor, se difundió, dice, por toda aquella tierra. Este milagro ilustra pues el poder del Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Él es la vida, leíamos en 1 Juan capítulo 1. ¿No? Y la vida se nos manifestó. El Señor es el que dio la vida en la creación a todo lo que tiene vida, ¿no? Animales, plantas, el ser humano. Y Él es el Señor sobre la muerte. Tiene poder para dar vida física, ¿no? Él tiene poder ahí tenía poder para resucitar a esos muertos que resucitó, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, a la hija de Jairo. Porque Él un día a su voz, todos van a resucitar, van a salir de los sepulcros. Él tiene poder para dar vida física, pero Él tiene también poder para dar vida espiritual. Eso no podemos dejar de ver. Él tiene poder, es cierto, para dar vida física, pero tiene poder para dar también la vida espiritual, ¿no? Ahora, ese día, la hija de Jairo recibió la vida física, volvió a vivir. Pero algo también sumamente importante es que Jairo ese día recibió vida espiritual al creer en Jesús. Jairo creyó en Jesús. Jairo, a pesar de que su hija estaba muerta, le dijo: Señor, si tú pones la mano en ella. Y vemos ahí en Lucas que el Señor le dice: no temas, tú cree solamente y ella será salva. Y él creyó en el Señor ese día. Entonces, su hija recibió vida física. Jairo recibió algo mucho más precioso. Recibió la vida espiritual, ¿no? ¿Por qué? Por creer en Jesús. Ahora, en Lucas 8:50, Jesús le dijo: cree solamente a Jairo, ¿no? Cree solamente. Ahora, ¿qué significado tienen estas palabras? Pues esto es la base bíblica para recibir el Evangelio, para recibir la vida eterna, para recibir del Señor pues esa vida eterna. Es solamente por creer. No hay nada más que hacer. No tenemos que añadir obras, no tenemos que añadir esfuerzo humano, ni siquiera un rito, ni un sacramento, solamente creer. Jesús le dijo: cree solamente, cree solamente. ¿Saben? Para recibir la vida eterna, cualquier pecador tiene que creer solamente. Ahora, ¿qué va a involucrar esto? Tres aspectos muy importantes. Primero,
el conocimiento de la verdad del Evangelio. Tiene que escuchar esa persona, el pecador, la verdad del Evangelio. Tiene, en segundo lugar, que tener convicción de que es verdadero todo lo que se dice. Que Cristo es Dios hecho hombre, que vino para morir por los pecados, que Él puede dar la vida eterna, que el hombre es pecador, eso lo veíamos en primera de Juan también. Entonces, convicción de que es eh, verdadera la verdad del Evangelio, y en tercer lugar, confiar, descansar en esa verdad, ¿no? Entonces, escuchar, creer en el Evangelio, creer que es verdadero, tener una plena convicción de eso y depositar toda la confianza en esa verdad. Eso es creer, ¿no? Eso es creer. No es un creer intelectual solamente. Es una profunda convicción, es una confianza en el Señor, de que Él vino y murió para salvarnos. Entonces, eh, ante esto, hermanos, nosotros tenemos que hacernos algunas, o contemplar o hacer algunas consideraciones. ¿Cómo somos nosotros en este mundo? ¿Somos sensibles ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la necesidad de las personas, como el Señor? ¿Somos sensibles? De repente, por la influencia del mundo, a veces uno se va volviendo un poco insensible, ¿eh? Como que uno se acostumbra mucho, bueno, así todos, pero no es lo que el Señor espera de nosotros. Él dice que tenemos que andar como Él anduvo. Él estuvo 3 años y medio andando en este mundo, viendo tanto dolor y siempre, cada momento, siendo sensible. Todo ese tiempo, danos ejemplo para sentir también esa necesidad ante el sufrimiento de las personas, ¿no? Poder sentirlo como nuestro, para poder ayudar también. Sensible también ante aquellos que sufren por la esclavitud espiritual, como ese endemoniado gadareno, como Jairo, como la mujer. No solamente tenían problemas, ¿no?, de la posesión, no solamente tenía problemas de la enfermedad de su hija Jairo, o la otra mujer de una enfermedad que la quejaba 12 años, tenían problemas espirituales, necesitaban la salvación. Y el Señor nos ayudó en eso. A estas tres personas fueron salvas. Y hermanos, nosotros tenemos que ser sensibles, hay tanta gente sufriendo de eso. Y nosotros no podemos, hermanos, dejar de sentir esa necesidad de la gente. Tenemos que hacerlo. Hay tantas personas que sufren por la enfermedad también. Y también nosotros, hermanos, debemos también tratar de hacer algo por esas personas, llevar consuelo, alguna ayuda que nosotros podamos, llevar la palabra de Dios para llevar consuelo a esa gente. Y hay quienes sufren por la muerte también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esa situación? Pues llevar consuelo, ¿no? Llevar consuelo a esas personas, llevar ese mensaje del Evangelio también. Y en todo esto, nosotros reconocemos a nuestro Dios Todopoderoso, un Dios Todopoderoso que tiene la misericordia y la disposición para sanar a los enfermos. Yo creo que el Señor sana a los enfermos todo el tiempo. Escuchamos ahí todos los días en los noticieros, tantas personas salieron ya de alta de esta enfermedad del COVID-19. Muchas personas. El Señor tiene misericordia, sana a muchos enfermos. Ahora no vemos, como en este tiempo del relato bíblico, ¿no?, sanar así multitudes, de que venga alguien y ponga sus manos como Él lo hacía. Fue un tiempo muy especial. Pero sí podemos reconocer que cada día multitudes de personas sanan de sus enfermedades. Pues Dios ha dado la posibilidad a nuestros cuerpos de sanarse de las enfermedades. ¿Usted sabe qué pasaría con nosotros si no tuviésemos un sistema inmunológico para que nos sane de las enfermedades?
Aquellos que tienen el SIDA, le viene una pequeña enfermedad y se mueren a veces por ello. Pero usted y yo, y muchos millones y millones de personas en este mundo, se sanan cada día de enfermedades muy fuertes. Y es el Señor el que está orando ahí. Pero también tenemos que reconocer que el Señor tiene misericordia, amor, y Él desea salvar también del pecado. Él quiere salvar a muchas personas del pecado. Él es misericordioso. Como nos salvó a nosotros, quiere salvar a muchos. Él tiene todo el poder para hacerlo. Todo el poder. Ahora, en ese tiempo se predicaba el Evangelio para salvación. Se hacían algunas sanidades. El Señor, bueno, hacía muchas sanidades. Veíamos también la semana pasada que algunos de los apóstoles también hacían sanidades. Y se hacía también la predicación, la proclamación del Evangelio y mucha gente se salvaba. Ahora, pues esos milagros impactantes, maravillosos, ¿no? Que conmovían a la gente, ya no se ven de esa manera, pero el Señor no ha dejado de salvar. No ha dejado de salvar. Sigue salvando a la gente y sigue queriendo, es su voluntad, usar a su iglesia para llevar el mensaje del Evangelio. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, para que esto sea efectivo, para que el mensaje proclamado sea efectivo, pues nosotros tenemos que presentar una vida como lo que la gente veía en Cristo. Un hombre, ¿no?, en su completa humanidad, perfecta humanidad, sensible, amoroso, doliente con los que sufrían, dispuesto a ayudar, compasivo. Hermanos, eso tenemos que ser usted y yo. Y si por alguna razón no estamos mostrando eso, pues tenemos que comenzar a hacerlo. Tenemos que comenzar ahí a ir a la palabra del Señor, orar al Señor, decir, Señor, perdóname porque yo he estado, Señor, mostrándome yo mismo y no te he estado mostrando a ti en mi vida. La gente me ha visto a mí, ¿no?, siempre solamente a mí, muy parecido a ellos, a los que no te conocen. Pero entiendo ahora, Señor, que tu voluntad es que tú quieres que en mi vida te vean a ti. Y eso es lo que quiero hacer. Y hermanos, tengamos esa como meta nuestra. Mostrar ese calor del Señor, ese amor, esa compasión, esa sensibilidad. Él se dio a sí mismo, dice la Escritura. Se dio a sí mismo. Y es lo que espera de nosotros. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, gracias te amo, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque cada uno de nosotros hemos podido comprobar en nuestra propia vida tu amor, tu compasión, tu Señor, tu disposición a venir a nuestra vida, a nosotros perdidos en pecado, para darnos la salvación. Gracias, Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, tenemos que reconocer que muchas veces no tenemos la sensibilidad, no manifestamos tu amor que sí está en nuestras vidas, ni la compasión tuya. Y Señor, perdónanos por no hacerlo. Y ayúdanos, Señor, a que estemos, Padre, muy empeñados todos, a que nuestra vida, Señor, pronto y cada vez más, Señor, pueda mostrar a Cristo, compasivo, amoroso, sensible. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo jueves a las 7:30 de la noche. El Señor le bendiga a cada uno.